Hoy hablaremos acerca del amor en tiempos de adversidad, ¿vale? Andar en amor cuando las cosas no van bien. Veremos algunas tácticas del diablo, ¿vale? Él es nuestro enemigo. Y veremos también algunos ejemplos bíblicos, algunas tácticas que el enemigo usa para poder atacarnos cuando estamos pasando por adversidades o momentos menos buenos. Entonces, el amor es la mayor fuerza que existe. Es el mayor poder que existe en este mundo. Y es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Dios es amor. Dios, Él no tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Cuando nosotros estamos hablando de amor, estamos hablando de Dios mismo. Entonces, si yo tengo amor en mi vida, eso significa que yo tengo a Dios dentro de mí. Yo tengo comunión con Dios. Por eso yo estoy lleno del amor de Dios. Entendamos que el amor es mayor que el odio y que la venganza. En el mundo o en nuestra sociedad, muchas veces vemos que la gente usa el odio para poder defenderse. El odio es repulsa, es desprecio, el deseo de que le vaya mal o le ocurra algo malo a la persona que nos ha hecho daño. Y nosotros no podemos tener esto en nuestro corazón. Dios, Él nos llama a amar. Amar significa decir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero. Entonces, si yo amo, yo no puedo mentir, yo tengo que decir la verdad. Cuando yo hago eso, cuando yo ando en la verdad, yo estoy demostrando que yo tengo a Dios en mi corazón, que Dios está en mi vida. ¿Amén? El amor es mayor que la venganza. Normalmente la gente se quiere vengar. Oh, me lo ha hecho, me lo tiene que pagar. Me lo ha hecho, ya verá. Pero nosotros no lo hacemos de esta manera. El Señor dice, mía es la venganza. Es Dios el que hace la justicia, ¿no? Como se dice, no podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Hay personas que se ponen en problemas, ¿por qué? Porque ellas quieren hacer la venganza, o sea, quieren hacer la justicia por su propia mano. Muchas veces dicen, si no lo hago yo, ¿quién hará por mí? Nosotros le tenemos que entregar todo en manos del Señor. Porque si nosotros intentamos hacer justicia o vengarnos, entonces el Señor, Él quita su mano. A veces Dios no puede hacer nada, Dios se queda de manos atadas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer justicia. Queremos vengarnos. Entonces Él quita su mano. Él dice, ya que quieres hacerlo tú, adelante. Y luego pues las cosas no salen bien. Entonces, andar en amor en tiempos de adversidad, cuando las cosas no van bien, es ponerlo todo en las manos de Dios. Ah, pero tengo ganas de hacerlo. Es que no me puedo aguantar, no me puedo controlar. Entrega todo en manos del Señor.
porque Él ha dicho que mía es la venganza. Entonces tenemos que dejar que el Señor haga justicia. El amor de Dios conquista el corazón de las personas, convirtiendo muchas veces a los enemigos en nuestros amigos. La Biblia dice que cuando nosotros amamos o le hacemos bien a alguien que nos ha hecho daño, dice que es como amontonar brasas encendidas sobre la cabeza de esta persona. Cuando una persona te hace tanto daño, tanto mal, y tú le haces un bien, ella se llena de vergüenza, ¿no? Es lo que la Biblia dice. Cuando hacemos el bien a alguien que nos ha hecho daño, nos ha hecho mal, ha hablado mal de nosotros, nos ha hecho la vida imposible, la persona se llena de vergüenza. Entonces, hagamos el bien. Y muchas veces podemos convertir a nuestros enemigos, esta persona que nos odiaba, que no podía ni vernos, podemos convertir a esta persona en un amigo. Entonces, no dejemos de hacer el bien, no dejemos de amar a las personas. Ahora bien, ¿cuáles son las tácticas del diablo? Una de las tácticas del diablo es que él nos intenta paralizar, atar con el odio, venganza y las ofensas. Si hay algo que es súper peligroso, es esa. O sea, comer las ofensas. ¿Qué significa eso, comer las ofensas? Es cuando alguien te dice algo o te hace algo y te quedas ofendido. La Biblia dice, airaos, ¿no? O uno se puede irar, pero no pecar. ¿Qué es eso de irarse y no pecar? Es, si alguien te ha hecho daño, en un momento dado, puedes enfadarte, ¿vale? Te puedes enfadar, pero no puedes permitir que este enfado te lleve a hacer un daño a esta persona. Jesús, por ejemplo, cuando él vio que los cobradores de impuestos estaban usando la casa de Dios, el templo, para hacer negocio, porque vendían, ¿no? Los animales ahí en el templo, hacían el intercambio de monedas. Dice que el celo de tu casa me consumió. Jesús se enfadó, cogió un látigo y les expulsó de la casa de Dios. Él se enfadó, pero hizo algo correcto, ¿vale? Él no hizo ningún daño. Lo único que hizo fue hacer un bien, en el sentido de limpiar la casa de Dios. Nosotros también nos enfadamos. No hay nadie que se le haga un daño y nos enfada. Muchas veces nos enfadamos con nuestros hijos. Pero, ¿cuándo pecamos? Cuando por causa de la rabia y el enfado, muchas veces los padres castigan a los hijos. Cogen un látigo o sea, descargan esta rabia, ¿no? Por ejemplo, hay matrimonios, ¿no? En el que el marido, por ejemplo, pues está pasando por un problema en el trabajo. Y sobre todo, si es una persona que bebe, ¿vale? Él
hay casos, yo he escuchado historias, ¿no? Y muchos de nosotros hemos escuchado de personas que beben, llegan a casa, empiezan a pelearse con la mujer o a maltratar a los hijos, a sacar temas del pasado, cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Y de repente empiezan a pegar a los hijos, empiezan a pegar a la mujer, etc. O de la nada se enfadan y empiezan a descargar su rabia, porque las cosas no les van bien en el trabajo, los negocios, y de repente empiezan a descargar su rabia, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las ataduras, ¿no? De las ofensas. Cuando uno está ofendido, ¿qué es lo que pasa? Esa persona está atada. La ofensa es una táctica del diablo, ¿para qué? Para apartar a la persona, aislar a la persona. Por eso es muy importante que nosotros, todos, analicemos nuestro corazón día a día. Es lo que el salmista decía: Señor, sonda mi corazón. Porque muchas veces estamos enfadados, estamos ofendidos. Y cuando nos ofendemos, el diablo aprovecha. Porque cuando uno está ofendido, uno no ve. Tiene la tendencia de pensar que todo el mundo está en mi contra, yo soy el que está bien. Ese es el error muchas veces en el que caímos. Todos. Cuando uno está ofendido, uno se empieza a sentir como injusticiado. Pero esto es un engaño del diablo. ¿Para qué? Para aislarnos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Abramos, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Hermana Anastasia, ¿lo tienes? Sí. Vale, puedes leer, por favor. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba escribiendo aquí a los hermanos en Éfeso, y él estaba diciendo que no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Las personas no son nuestros verdaderos enemigos. Aquel jefe, aquel hermano, aquel primo, aquel vecino, no es tu verdadero enemigo. Dice que nuestra lucha es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay espíritus y hay demonios que muchas veces influencian a personas para que ellas nos puedan atacar. Un demonio, él puede influenciar a un marido, a un primo, a una esposa, a un jefe, a un compañero de trabajo. ¿Para qué? Para atacarte. Y a veces, como no entendemos eso, pensamos que es la misma persona la que nos está atacando. Y entonces, ¿qué hacemos? Luchamos en contra de la persona. Hay un ejemplo que es muy bueno y es muy figurativo en ese sentido, que es
la corrida de toros, ¿no? O la torada. Aquí en España, por ejemplo, se hace, ¿no? No sé si todavía se hace, los toros, ¿vale? Está el torero y el toro en la arena. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el toro está enrabiecido, ¿no? Furioso. ¿Por qué? Porque el torero le presenta una capa. Y el toro cree que su enemigo es la capa. Entonces, ¿qué es lo que hace el toro? Con toda furia, con toda la rabia, él va y embiste en contra de la capa, creyendo que su enemigo es aquella capa. Muchas veces rosa, de color rosa, ¿no? O roja. Él va con toda su fuerza. ¿Y qué es lo que hace el torero? Le dice, ole, ole, ole. Y cuando el toro embiste en contra de la capa, él coge unas banderillas y le va picando con las banderillas. Hasta que el toro se queda súper cansado, pierde las fuerzas, está ahí desangrándose. Y muchas veces el torero, ¿qué es lo que hace? Cuando él ya está súper cansado, ya no puede, el torero le corta las orejas y muchas veces le corta la cola. Y usa eso como trofeo. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros, hasta con cristianos y todo. Y el diablo se ríe. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro enemigo son las personas. Es aquella persona que me está haciendo daño. Es esta persona. Entonces, ¿cómo tenemos que luchar? Debemos de luchar contra nuestro verdadero enemigo. En oración. Entender que cuando ocurre algo como eso, alguien está hablando mal de ti, alguien te está intentando hacer daño, tenemos que entender que hay alguien por detrás. Es el diablo y sus soldados, que son los demonios, que son esos espíritus que muchas veces operan en ciertas regiones. Hay familias que están enfrentadas unas con otras, porque el diablo está allí haciendo sus hazañas. Empresas, países enfrentando unos con otros, partidos políticos, primos, hermanos, cuñados, vecinos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y orar en contra. Esta batalla nosotros la ganamos en oración y andando en amor. Amén. Abramos también, por favor, 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10. El versículo 3 y el 4. 2 Corintios 10, 3 y 4. ¿Leo? Sí, hermana Rosa, ¿lo tienes, por favor? Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Este versículo es súper importante, porque dice que nosotros somos humanos, somos de carne y hueso, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nuestra lucha no es como lucha la gente. Nosotros como creyentes no debemos luchar como lucha la gente. Si has hablado mal de mí, yo hablo mal de ti. Si me has hecho esto, yo también te lo hago. Si me has hecho lo otro, yo te lo hago peor. Él dice que nosotros no luchamos como lo hacen los humanos. Dice que nosotros usamos armas poderosas de Dios.
no las del mundo. ¿Qué tipo de armas son esas? Son armas para derribar fortalezas o razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo lo que se levanta en contra de nosotros usamos la verdad, usamos las armas de Dios. Las armas de Dios son poderosas y la mayor arma que existe es el amor. Cuando alguien intenta discutir, pelear con nosotros, porque tú y tal, y porque crees en eso y tal, nosotros usamos la palabra de Dios. Usamos la verdad. Andamos en amor. Jesús dijo, el que te persigue, ora por él. El que habla mal de ti, bendícelo. Tenemos que hacer lo que Jesús ha dicho. Jesús no lo dijo para quedar bien, para que quedemos como muy espirituales. No, Él lo ha dicho porque esto es súper poderoso. Esto puede disipar ciertos argumentos y confrontaciones. Alguien intenta pelear, empezar una discusión. Como nosotros ya sabemos, ya entendemos que quien está por detrás de esta situación es el enemigo, entonces nosotros aplacamos la ira. Le damos la razón a la persona. Aunque ella no tenga la razón, le damos la razón. Y muchas veces a la persona dice, ¡ay, que me estás dando la razón como a los tontos! Y aún quiere pelear. Pero como eres sabio, le dices, no quiero pelear. Y se insiste. No pueden pelear dos si uno no quiere. Entonces te sales. No podrá pelear solo. Amén. Tenemos que entender estos secretos. Porque si no, el enemigo nos gana. Él gana ventaja. Pero tenemos que empezar a usar las armas de Dios. Estas armas destruyen al diablo por completo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús en la cruz. Jesús fue humillado. Él fue provocado. Le escupieron, le pegaron, le insultaron. Pero dice que Él no hizo nada. Él no reaccionó. Él oró, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta debe de ser nuestra oración. Cuando alguien empieza a hacer cosas para hacernos daño, presentarle ante el Señor. Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Y orar también y decir, Señor, muchas veces nosotros permitimos, ¿no?, que se escale el tema, ¿no? Entramos en la pelea. Decir, Señor, perdóname también porque yo he participado. Yo he permitido que esto pasara. Amén. Tenemos ejemplo de José en Egipto. Sus hermanos, porque tenían envidia de él, le vendieron. Le tiraron a un agujero. Dejarle ahí para que se muriera. Pero dice que él no retalió. Cuando sus hermanos vinieron a verle en un momento de dificultad, cuando estaban pasando hambre, él dijo que él lloró al ver a sus hermanos, los que le habían vendido como esclavo. Dijo que les abrazó, les dio de comer y les dio comida para que se llevaran. Él amó. Amén. Pablo en la cárcel. Vamos a leer esta historia para acabar. Hechos capítulo 16.
Hechos 16, el versículo 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. Entre Herminia y Sada, quien encuentre primero puede leer. Hechos 16 del 9 al 23. Vamos a repartirlo, ¿vale? Lo vamos a hacer. Hechos 16 del 9 al 26. Así podéis leer las dos. Vale. Sada, puedes leer del 9 al 15 y Herminia puede leer del 16 hasta el 26. Hechos, capítulo 16. Vale. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotricia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tricia, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Amén. Puedes seguir, sí. Sí. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Amén. Herminia, del 16 al 26. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. Entonces vemos aquí una historia que, claro, Pablo y Silas reciben de parte de Dios una visión en la que el Señor les enviaba a un lugar para predicar el Evangelio. Ellos fueron a predicar y tal, y cuando llegan a cierta ciudad, había allí una chica que aparentemente parecía ser una persona normal. ¿Por qué? Porque era una chica que les seguía, como todo el mundo, pero esta chica hacía algo que parecía algo bueno. Ella no ha hecho nada malo en un principio. Ella les seguía y decía, mira, estos hombres que están aquí son hombres de Dios. Han venido para anunciaros el Evangelio. Han venido para anunciaros el camino de Dios. Y dice la historia que ella lo hacía por muchos días, hasta que Pablo se exasperó. Dijo, hay algo raro con esta chica. Pero aparentemente parecía que todo estaba bien, ¿no? Si fuera uno de nosotros diríamos, wow, gloria a Dios, está evangelizando. Déjala que siga evangelizando. Hasta diríamos, aleluya. Pero Pablo percibió que esta chica estaba siendo influenciada por un demonio. Pero él no le dijo a la chica, no luchó en contra de la chica, no le, no le reprendió a la chica. Él habló directamente al demonio y le dijo, sal de ella. ¿Por qué? En primer lugar, nunca debemos de aceptar un testimonio de un endemoniado. Nunca. Pablo no permitió que fuera una endemoniada a dar testimonio de Jesús. Entonces él expulsó. Como vieron que sus amos, vieron que claro, esta chica, ella adivinaba, ella tenía un espíritu, un demonio que le llevaba a adivinar la vida de las personas. Y Pablo percibió eso. Expulsó ese demonio y dice que cuando el demonio salió de la chica, ella perdió la capacidad de poder adivinar. Como esta chica era una esclava, sus amos ganaban dinero con eso, con las adivinanzas de la chica. Entonces de repente, como ya no tenían ganancias, se levantaron en contra de Pablo y Silas y les denunciaron, les pusieron en la cárcel. Y dice que en la cárcel ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios. Y no cantaban bajito, cantaban alto. ¿Por qué? Porque dice que todos los presos les escuchaban. Y dice que les pusieron a lo más adentro de la cárcel, con las manos atadas y con los pies atados, para que no pudieran huir. Si fuéramos nosotros, ahí estaríamos diciendo, ay Señor, ¿cómo es posible que me envías aquí a predicar el Evangelio y encima me ponen en la cárcel y mira cómo me están tratando, como si fuera un criminal? Pero dice que ellos en medio de esta situación, ellos empezaron a alabar a Dios. Empezaron a cantar alabanzas y a cantar alto, de manera que todos los presos les escuchaban. Y dice que de repente las cadenas se cayeron de sus manos y de los pies. El Señor envió un ángel, ¿para qué? Para librarles de aquella situación. Entonces, ¿cómo vencieron al diablo? No retaliando, no vengándose, pero ellos empezaron a alabar a Dios.
cuando las cosas nos van mal, cuando nos atacan, cuando nos persiguen, lo que tenemos que hacer es eso, es alabar a Dios. Usar las armas de Dios. Ellos no se quedaron ofendidos por la situación. Ellos alabaron a Dios y vencieron al enemigo. Amén. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Seguir el ejemplo de estas personas, de estos hombres de Dios que vencieron al enemigo, usando el arma del amor, usando las armas de Dios. Solo así venceremos. Amén.